¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a un episodio de Escuadalopecia, soy Otto Óscar Muñoz y hoy me apetece hablar de trasplante, en concreto de la zona donante. ¡Venga! A ver, a lo mejor te he metido en este vídeo porque no tienes ni idea de trasplante, o a lo mejor te he metido en este vídeo porque sí que tienes idea de trasplante y quieres saber más. La zona donante es aquella zona con pelo en la cual va a donar ese pelo que vamos a utilizar para ponerlo en partes que nos interesan más, ni más ni menos. Porque un concepto que tienes que tener es que no se regenera ese pelo. Esto es una duda habitual. El pelo que puedo coger por aquí, lo estoy moviendo de sitio aquí, pero no estoy creando pelo nuevo. Eso no ocurre. Y esto es la principal limitación del trasplante actualmente. En el 99% de los casos, la zona donante es el cuero cabelludo y habitualmente la zona occipital y en ocasiones la zona temporoparietal, la zona de aquí. Pero os tengo que contar más cosas. La zona donante ideal se considera aquella que se parece mucho a otra zona donde queremos recibir pelo, la zona delantera, por ejemplo, es decir, con un grosor parecido, y es una de las razones por la cual la trasplante de, por ejemplo, pelos del pecho, pelos de los brazos o pelos de la barba no son tan buenos, lo hará un poquito mejor que el resto. Pero brazos, piernas, pecho, pubis, etcétera, es un pelo, evidentemente, lo veis claramente, distinto. Y la razón por la cual habitualmente únicamente se coge la zona del cuero cabelludo. Y esa zona del cuero cabelludo, fundamentalmente, si os tocáis aquí, tenéis la protuberancia occipital, aquí la tocaréis, que la podéis mover, es la parte del cráneo, del hueso, y más o menos tenéis que saber que 2, 3, 4 dedos arriba y abajo es la zona segura. Zona segura me refiero a zona que es muy raro, o zona en la que no ocurre, o zona en la que ocurre, pero cuando tengo unos 90 o 100 años, que ese pelo se haga fino en algún momento. Es decir, es una zona del cuero cabelludo, como decir, que es más resistente o inmune al proceso de miniaturización, que es el proceso de alopecia androgenética, que es el vicio común. Entonces, eso significa que el pelo que cojamos de aquí mantiene esas características, que es un pelo que es inmune al proceso de finura, de forma que al ponerlo aquí sigue siendo grueso para siempre. Y esto es, en líneas generales, aunque ahora os explico, incluso sin tomar medicación. Tenéis que saber que si somos muy ortodoxos, que no lo somos ya, prácticamente nadie que haga trasplante, si cogemos únicamente la zona más estrictamente que se va a quedar inmune a pelo fino, a lo mejor es un trasplante de 1500, 2000 unidades folliculares como mucho, y ahí te quedas. Es un trasplante pequeño-mediano. Actualmente no hacemos esto. Es decir, casi siempre, y yo lo tengo que decir, y es algo que se acepta, los trasplantes que se hacen se cogen mayoritariamente de zona donante que sabemos que es segura y un pequeño porcentaje, porque no hay más remedio, sobre todo si se quieren hacer trasplantes grandes, se cogen de zonas que pueden ser un poco más arriba o un poco más abajo y que existe la posibilidad de que se haga más fina en el futuro. Pero aquí vienen dos conceptos. Primero, se asume que el paciente va a seguir con medicación, con lo cual ese proceso de finura o no va a ocurrir o va a ocurrir tardíamente. Y dos, si no toma la medicación, también se asume que ese proceso de finura ocurriría, hombre, a lo mejor no con 90 años, pero sí con 60, 70 años, ¿vale? Y a lo mejor hay pacientes que tienen 30 años ahora y te dicen, pues mira, Óscar, a mí que me quite no bailado, prefiero estar hasta los 50 bien y luego ya veremos, o no. Pero esto es algo que sí que probablemente vuestro cirujano discutirá con vosotros. En líneas generales, está más o menos calculado que la zona donante de cuero cabelludo que tenemos cada uno de nosotros está en torno a 6.000 a 8.000 unidades foliculares. Vale, esto es falso, a ver, no es que sea falso. 6.000 o 8.000 tengo yo seguro. Pero la mayor parte de gente que está muy calva, ni de broma tiene eso. Porque hay una cosa curiosa, y es que lo más habitual es que existe una discordancia entre el área donante y el área receptora. Es decir, las alopecias más avanzadas, la gente que está más calva, necesita aquí mucho y aquí tiene muy poco. Y los casos distintos, como pueda ser yo, por ejemplo, tengo una zona donante muy buena y mi alopecia en la zona delantera pues es reducida. Evidentemente, mi trasplante sería muy fácil. Lo que ocurre es que habitualmente la mayor parte de los pacientes son los pacientes que están calvos. Y muchas veces lo que piensa el paciente que se puede hacer no se ajusta a la realidad. Al valorar la zona donante hay dos conceptos que yo considero, por lo menos yo, importantes. La extensión y la calidad.
casi me importa más la calidad. Cuando digo calidad es cómo de gruesos son vuestros pelos. Es decir, si en vuestra zona donante hay mucho pelo fino, ese pelo fino tiene muy poca capacidad de cubrir, tiene poca capacidad de cobertura, con lo cual, aunque se trasplanten muchos pelos, el resultado puede que no sea tan bueno. Evidentemente, cuanta más extensión, hay más pelo disponibles, pero insisto, los pelos tienen que ser buenos. Entonces, es cierto, y esto me lo encuentro mucho, pacientes ya a partir de 50 años que a lo mejor la extensión de zona donante no es mucha, pero sin embargo el pelo que tienen aquí mantenido es un pelo grueso de por encima de 60 micras de diámetro, es un pelo bastante bueno para cubrir. Y aunque la extensión a lo mejor no sea muy buena y a lo mejor tenga 3.000 o 4.000 unidades disponibles, es un pelo bueno. Un miedo que quizás muchos otros tenéis es el concepto de overharvest, es decir, como sobrecosecha, exceso de coger pelos en la zona donante. A ver, os cuento, os he dicho antes que cuando cogemos el pelo, ese pelo ya no aparece ahí, lo movemos aquí, vale. Lo que va a ocurrir es que si nos pasamos de coger pelo, evidentemente se van a ver aquí calvitas. Esto merece la pena que le dedique un poquito de tiempo y os cuento mi opinión y varias cosas que me gustaría que supierais. Primero, el trasplante, incluso FUE, va a dejarte cicatrices. Y esto es algo que quiero que sepas que es impepinable. Y quien te diga lo contrario, miente como un bellaco o no trasplanta. Siempre van a quedar cicatrices, siempre van a quedar white dots, van a quedar puntos blancos porque se han quitado los pelos. Y de cuanta más extensión es el trasplante, más de 2.500, 3.000, más se va a notar. Si llevas el pelo muy corto. En un paciente normal no se va a notar a simple vista, ni aunque se corte el pelo, pero si te lo has rapado, sí se va a notar. Y esto quiero que lo sepas. ¿Por qué? Porque esos pelos se han cogido, entonces tienes menos densidad. El tema es que, habitualmente, eso que se puede notar no es mucho. ¿Por qué? Porque se decoge de forma heterogénea, ¿vale? Para que dé simplemente la impresión de que ha disminuido un poco la densidad. Os digo una cosa, el ojo humano generalmente es incapaz de ver que hay menos densidad si al menos mantenemos 30 unidades foliculares por centímetro cuadrado en la zona donante. Esto significa que si al momento de extraer repartimos bien los pelos que quitamos y encima dejamos al menos como 30 unidades foliculares por centímetro cuadrado, lo normal es que, salvo que alguien se acerque mucho y esté el paciente rapado, no se note. Evidentemente, y aquí os traigo la foto de un paciente mío, este paciente no lo he trasplantado yo, este paciente ha venido a mí para solucionarlo, pero esto es, vamos a decirlo, esto es una faena para el paciente. Esto es un trasplante que yo considero que no está bien hecho. Está muy dañada la zona donante, muy por encima de lo esperable. Entonces aquí no se han hecho bien las cosas. Esto no es algo esperable. Sí que es esperable que aparezcan cicatrices pequeñas que no sean especialmente notables. Pero esto de aquí, no. Entonces, bajo ningún concepto, tenéis que pensar que esto es la realidad. Esto no ocurre. La realidad es algo como esto. Este paciente sí ha trasplantado yo, ¿de acuerdo? Y veis que con esa longitud de pelo no se nota especialmente. Yo ahí no veo nada. Si me acercara mucho a este paciente, por supuesto que le veo pequeños puntitos, pero vosotros probablemente no lo podáis ver, salvo que el paciente esté muy rapado y se os acerquéis mucho. Evidentemente, a los pacientes, cuando mejoran tanto la zona receptora, les va a dar igual que haya algunos puntos que se puedan ver si va con el pelo muy rapado. Pero advierto, y además yo sí que he hecho bronca a los pacientes, porque lo que no puede ser es que pienses que después de un trasplante la zona donante, la zona aquí atrás, va a estar 100% igual a antes. No, no tiene sentido. No puede ser, incluso por definición, porque te he cogido pelo y lo he puesto aquí. Puede ser que se parezca, pero por definición no puede ser igual. Y lo que tampoco puede ser, esto me pasa más con pacientes jóvenes, que ya un paciente que a lo mejor se ha trasplantado una vez y quiere más trasplantes, también pretenda llevar un corte de pelo muy corto, sobre todo en la zona de aquí está muy de moda, porque entonces sí que hay mayor riesgo, sobre todo aquí en la zona frontotemporal, de que se pueda ver esa pérdida de pelo. También os digo, y aquí mi otro comentario, esto es debatible y al final es un tema estético, pero yo reconozco que al principio, hace años, cuando empecé a trasplantar, 5 o 6 años, pues sí que me preocupaba un poco más para que no se notara especialmente la zona de atrás, incluso a riesgo de hacer trasplantes de menos unidades. Últimos años no lo hago así ya. Últimos años, aunque evidentemente cuido la zona receptora, me importa menos. ¿Por qué? Porque al paciente le importa menos. Evidentemente, salvo que hagas un estropicio, que eso no puede ser, lo que realmente le importa al paciente es mejorar mucho aquí. Que aquí pueda haber un poco menos densidad de forma homogénea, que no se note, al paciente le da igual. Me he explicado, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que a veces se pone demasiado énfasis
en lo que es el resultado en la zona donante, que por supuesto es importante, porque no pueden quedar desperdicios como el que he enseñado antes, pero al final lo que el paciente quiere es resultado aquí delante. Y para conseguir resultados aquí delante hay que hacer un buen trabajo en la zona donante, pero hay que coger pelos. Así que espero haber solucionado algunas dudas con respecto a la zona donante. Quería comentar algunas cositas que me parecen interesantes, sobre todo para que aprendáis. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo episodio de Escuela Alopecia. ¡Hasta ahora!